Recording in progress. Sí. Perdón, primero saludar a todos los que vinieron, a la señora ministra, a la subsecretaria, a la senadora, a nuestro nuevo integrante, el senador Elizalde, ¿ah? Que no solo le gusta la niñez, sino que tiene cara de niño, así que estamos bien. Eh, ¿Hay cuenta, secretaria? Sí, presidente, hay cuenta. El día 13 de abril ingresó un proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código Penal y el Decreto Ley número 321 de 1925, que establece la libertad condicional para los penados en el sentido de aumentar el período de privación de libertad de los condenados por los delitos que indica, en caso que la víctima sea menor de 7 años. Boletín 11.723-07. Y tenemos dos comunicaciones. El oficio número 1090 de 24 de noviembre de 2021 de la Defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz, mediante la cual remite información solicitada por el expresidente de la Comisión Especial de Infancia, honorable senador señor Latorre, relativa a las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud sobre las distintas acciones de coordinación que se adoptaron para el proceso de vacunación contra la influencia de menores que se encuentran bajo el cuidado del Estado, y por la Policía de Investigaciones de las medidas ejecutadas respecto de 35 menores que se encuentran fuera del Centro de Especializada de Administración Directa de Pudahuel. Y un segundo oficio de la Defensora de la Niñez de fecha 13 de abril, mediante el cual solicita audiencia en la comisión con la finalidad de abordar la función de la Defensoría de los Derechos de la Niñez vinculada a la emisión de recomendaciones técnicas a los proyectos de ley que se relacionan con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La tabla de hoy, la sesión está citada para escuchar a la ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Janet Vega, acerca de las prioridades legislativas en materia de infancia del Ministerio. Gracias. O sea, en palabras simples, nos está pidiendo venir. ¿La invitamos para la próxima sesión? ¿Sí? O sea, si no la próxima semana, la próxima región. Sí. Ya, ok. ¿Habría acuerdo, senadoras, de invitar a la defensora de la niñez? ¿Senadora Cantillay? Sí. Ya. Señor Kuchel. Señora ministra, usted o quien usted decida tiene la palabra. Aquí le escuchamos. Muchas Con gracias, mucha atención. presidente, por su intermedio, saludar a los senadores y senadoras que están hoy día. Me acompaña hoy día la subsecretaria de la Niñez, Rocío Faúndez. Yo voy a hacer una muy breve presentación respecto a los proyectos que nosotros tenemos en carpeta, y preguntas o mayores detalles los puede entregar la subsecretaria que me acompaña en el día de hoy. Así que yo me imagino que está, sí. ¿Lo tienen la presentación? Perfecto. Y tal como nos solicitaron, lo que hemos hecho es un pequeño resumen de cuáles son las prioridades de nuestra agenda legislativa relacionada con todo lo que tiene que ver con niñez del Ministerio de Desarrollo. ¿Cuáles son nuestras prioridades en relación con niñez? Bueno, tenemos, en primer lugar, que tenemos la Ley de Participación Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y el Plan de Promoción de Derechos de la Niñez y Adolescencia en la dimensión participación y promoción. Respecto a la dimensión Estado de garante de derechos, tenemos una tremenda tarea que es implementar el sistema de garantías de derechos de la niñez y adolescencia que se desprende de la ley recientemente aprobada de garantías. También tenemos una tarea que es el fortalecimiento del Chile Crece Contigo, que es un programa que en los últimos años ha estado un poquito de capa caída comparado con lo que fue en su momento más esplendoroso.
asegurar algunas garantías reforzadas de protección social y apoyar el fortalecimiento de la Defensoría de la Niñez. También aquí, en respecto a las garantías reforzadas, como ustedes saben, nosotros tenemos niños que están a cargo del Estado y ahí tenemos algunos temas de violaciones sistemáticas de sus derechos que no es posible que siga ocurriendo. En relación a justicia y reparación, tenemos una comisión de verdad, justicia y reparación para niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de cuidado estatal y entornos institucionales, que es algo que está trabajando la subsecretaria en conjunto con la defensora de la niñez. También nosotros nos encargamos de apoyar la representación jurídica de todo niño, niña, adolescente víctima de delito con la Defensoría. Y respecto al derecho a ser protegido, por cierto, está la Ley de Protección Integral contra la Violencia hacia niños, niñas y adolescentes, la derogación de la Ley de Subvenciones para rediseñar las prestaciones de protección especializada. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los proyectos de ley en trámite que a nosotros nos gustaría impulsar y acelerar? Primero, los boletines 14.440.17 y 14.699.18, que básicamente prohíbe el matrimonio de menores de edad. El sentido de este proyecto es, por una parte, visibilizar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, defenderlos de delitos sexuales cometidos en contra de ellos y, lo más importante, establecer la mayoría de edad como un requisito esencial para la celebración del matrimonio. Luego de esto tenemos el boletín 11.174.07, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Como ustedes saben, el CENAME se ha separado en dos partes, una parte que tiene que ver con los niños a cargo del Estado y los niños que están en vulnerabilidad. Esos niños pasan a depender del Servicio Nacional de la Niñez y, por otro lado, se crea un nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil para aquellos chicos que tienen problemas con la justicia. Esta creación es importante acelerarla porque va a ser la entidad especializada responsable de administrar y ejecutar las sanciones contempladas por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y básicamente tiene como eje integrar socialmente a los jóvenes sujetos de su atención. La siguiente, por favor. También tenemos el boletín 14.601.18 y 14.240.18 sobre pensiones de alimentos. Fundamentalmente lo que hacen ambos boletines es establecer como causal de inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos y de representación popular el hecho de ser deudor de alimentos y, por otra parte, incorpora como medida de apremio en el cobro ejecutivo de deudas de pensión de alimentos el embargo de las cuentas bancarias del demandado. Y, por último, tenemos el boletín 11.073.07 que modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia respecto de mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de 3 años. Y aquí el tema es que las mujeres embarazadas o con hijos de hijas hasta 3 años no cumplirán su sentencia en un centro penal, sino que puedan acceder a la suspensión de la pena, descartándose opciones como el arresto domiciliario, la internación de los niños en residencias familiares y la continuación de las unidades materno-infantiles en las cárceles. Sí, por supuesto. Ministra, perdón. El senador Kuchel quiere hacer. Sí, senador Kuchel. La señora ministra de yo pertenezco también a la Comisión de Derechos Humanos y la señora ministra de Justicia nos expuso, igual que usted, un planteamiento preliminar de lo que pensaba hacer en la cartera, y uno de los elementos era
el tema de las mamás con niños menores en los centros penitenciarios. ¿Ustedes están en coordinación? Sí, nosotros, Es lo mismo. sí, sí, Ya. es lo mismo. Gracias. Bueno, también tenemos... Perdón, para aclararle, la ministra no está presentando solo los proyectos que puedan tener esta comisión. Muchos de los que ha nombrado no están en esta Así es. comisión, pero está mostrando su plan de trabajo. Así es. Exactamente. Luego, de los nuevos proyectos de ley, tenemos como plazo máximo el 15 de septiembre del 2022, proyecto de ley con el objeto de concordar y armonizar dos leyes que crean el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica las normas legales que indica. Plazo máximo para presentar el 15 de septiembre del 2023 el proyecto de ley que adecúa las normas de la ley 19968 que crea los tribunales de familia considerando las adecuaciones que surjan para la aplicación de esta ley que también se desprende de la ley de garantía. Y el segundo semestre del 2022 pensamos presentar el proyecto de ley que prohíbe cirugías correctivas a niños y niñas recién nacidos intersex. La idea matriz de este proyecto es elevar a rango legal la prohibición de esta cirugía, que en estos momentos solo está consagrado esta prohibición como orientación en protocolos del Ministerio de Salud. Siguiente, por favor. Creo que me parece que ahí terminamos. Tiene toda la razón. Y para el 2023 tenemos el proyecto de ley integral contra la violencia a la niñez, el proyecto de ley de participación integral y para el 2024 esperamos ingresar el proyecto de ley de derogación de ley de subvenciones para pasar a un sistema de financiamiento estable de la red de instituciones con calidad, digamos, de calidad, acreditada. Esa es nuestra cartera para el periodo y como dijo el presidente, estamos presentando todo lo que tiene que ver con niñez, dado que la ley de garantías le da a este nuevo servicio la potestad de integrar y el sistema integral de protección a la niñez y adolescencia en Chile. Eso sería, y estamos disponibles para... Gracias. Le ofrezco la palabra a la subsecretaria si quiere profundizar en algún tema antes de ofrecerle la palabra a los senadores o senadoras. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Quizás solo agregar a nivel de un marco general también que la comisión que ustedes integran no existía hasta hace varios años y se crea justamente con la intención de tramitar varios proyectos de ley que buscaban conformar un sistema integral de garantías en Chile, que es lo que la Política Nacional de Niñez del 2015 al 2025 propuso para el país. Es decir, y con eso nos ponemos al día con estándares internacionales en términos de que las políticas públicas hacia la niñez dejen de funcionar de manera fragmentada, salud viendo solo salud, educación viendo solo educación, etcétera, sino que avanzar hacia la conformación de una articulación mayor para ser cogarantes de los derechos que toma la forma de un sistema integral de garantía. Gracias al trabajo que la Comisión Especial de Infancia ha liderado, en conjunto con todo el trabajo legislativo que se ha desarrollado desde el 2015, contamos hoy día ya con todas las instituciones que forman el sistema. Se generó la Defensoría de la Niñez, que viene a presentar en la próxima sesión, que cumple un rol específico y es un organismo autónomo de derechos humanos, ¿verdad? Se generó la Subsecretaría de la Niñez, que tampoco existía antes, que yo lidero. Se generó un servicio de protección especializada para la niñez vulnerada en sus derechos, que es el servicio Mejor Niñez, que está en funcionamiento desde el 1 de octubre. Y la última pieza que queda del sistema por terminar de crear es el nuevo servicio de justicia juvenil, del cual la ministra Ríos les vino a hablar, que efectivamente lidera el Ministerio de Justicia su tramitación y que se encuentra hoy día en comisión mixta con suma urgencia y está ya en las fases finales de su tramitación. Con todo eso, más la Ley de Garantías de la Niñez que fue publicada el 15 de marzo, la función original con la que surgió esta comisión se cumple en gran medida en el sentido de que quedan constituidas las bases para armar un sistema integral de garantía y el trabajo que tenemos la ministra y yo misma es
impulsar que ese sistema efectivamente empiece a andar, porque no va a surgir por solo hecho de que una ley lo señale, digamos. Entonces, en adelante, una vez que termine la tramitación del nuevo servicio de justicia juvenil, que como digo es la última pieza institucional que falta para el sistema, todos los otros proyectos de infancia, porque obviamente la infancia no se agota con la creación de un sistema, siempre va a haber otras cosas legislativas que seguir viendo sobre niñez, pero deberían pensarse en lógica de sistema. Y con eso, y con esto termino, básicamente nos estamos refiriendo a dejar de tener una actuación fragmentada hacia la niñez, no solo entenderlos como sujetos de derechos, sino que exista una rectoría que la lleva el Ministerio de Desarrollo Social con el Comité Interministerial, que existan flujos claros y articulación de metas, articulaciones incluso presupuestarias, un sistema integrado de información y que por lo tanto los niños, niñas, adolescentes y sus familias no tengan que transitar por una serie desarticulada de distintos programas y distintos servicios, sino que efectivamente vayan en su ruta del desarrollo y el Estado de Chile tenga la capacidad de irle ofreciendo a los niños y sus familias distintas prestaciones, adecuaciones o resguardos que la ley de garantías crea. Entonces vamos a ir viniendo a contarles también durante nuestro periodo cómo se va conformando el sistema integral de garantías. Quizás la pieza más novedosa que va a poner en juego es la creación de las oficinas locales de niñez, que de aquí a 5 años tienen que estar disponibles en todo Chile, que son un ente que más que otra oficina municipal dedicada a un tema específico, son un ente que va a articular a todos los servicios y a toda la red que existe en las distintas comunas de Chile para ir haciendo carne este sistema del que hablábamos. Y por último, contarles que tenemos 7 reglamentos que vamos a estar trabajando, que nos mandata la ley. Todavía hay algunos que quedan pendientes de la ley del Servicio de Protección Especializada, pero la ley de garantía nos mandata, junto con las leyes transitorias que la ministra relató, a generar varios reglamentos. Entonces, si bien los reglamentos funcionan en otro orden, claramente también nos gustaría venir a contarles cómo van avanzando esos reglamentos para poder recibir las observaciones de la comisión. Ofrezco la palabra, senadoras, senadores. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo creo que anticipaste pregunta, pero si alguno de los proyectos nuevos va a ingresar por el Senado, por la Cámara no tienen definido el mecanismo, ¿no? Además está decir que, bueno, la idea es coordinarlo para que se pueda tramitar con la mayor celeridad posible. Lo que he visto, estaba revisando los boletines, la mayoría de los proyectos que están actualmente en tramitación están radicados en la Cámara. Por tanto, hay un espacio para que los proyectos nuevos podamos tramitarlos acá en el Senado. Una pregunta, ministra. Aquí hay un proyecto que sería un proyecto nuevo, sería un proyecto del gobierno del presidente Boric, derogación de la ley de subvenciones para pasar a un sistema de financiamiento estable de red y de instituciones de calidad. ¿Eso puede explicarnos en grueso modo qué significa? Porque en el fondo, por muchas críticas que se hagan, un alto porcentaje de los niños en Chile son atendidos por ellos. Entonces es una ley sumamente complicada que puede ser maravillosamente buena, como puede ser un desastre si nos equivocamos. Presidente, por su intermedio, nosotros tenemos muy claro que aquí, antes de derogar o dejar sin efecto los mecanismos actuales, no solamente en el tema de la niñez, sino que también, por ejemplo, en el tema de servicios sociales, etcétera, tenemos que generar una oferta pública de calidad. Y uno de los primeros pasos que tiene que ver con esta oferta pública de calidad tiene que ver con generar un buen sistema de acreditación. Sabemos que hay muchas deficiencias en este momento en la calidad de lo que se está ofreciendo para cuidados de niños y niñas, y por lo tanto nos parece que tenemos que avanzar. La subsecretaria ha estado liderando toda la mirada conceptual, conversando con la Defensoría de la Niñez, y tal vez, Rocío, si tú quisieras exponer hasta dónde estamos en este momento y cuál es el razonamiento detrás. Sí, gracias, presidente y ministra. Efectivamente, la derogación de la ley de subvenciones está en el programa de gobierno y creo que aquí algo muy importante
es señalar que, tal como lo ha hecho el nuevo Servicio de Justicia Juvenil, que sale de la ley de subvenciones, pero no quiere decir que los privados salgan de la ejecución. Tiene que ver con establecer un nuevo tipo de vínculo con los privados que efectivamente en Chile han estado presentes históricamente en el cuidado de niños y niñas y adolescentes, y hay muchas organizaciones de la sociedad civil que son especialistas en el tema y lo hacen muy bien, y efectivamente lo hacen muy bien con muy pocos recursos. Lo que ha hecho ya el Servicio de Justicia Juvenil, que como decíamos antes está en comisión mixta actualmente, es pasar de la lógica de las subvenciones a un sistema de financiamiento basal, pero los organismos colaboradores, las OCAs, van a seguir siendo parte del sistema. Entonces, en protección especializada tenemos que ir avanzando hacia allá, por eso pusimos que el año es 2024, no vamos a partir por eso, porque hay todo un trabajo previo que tiene que ver con que el nuevo servicio de protección especializada Mejor Niñez sube los estándares de acreditación tanto de las instituciones como de los programas. Estamos trabajando en conjunto con el servicio y con los organismos colaboradores para ir subiendo la vara, que es lo que a todos los actores del sistema les importa, mejorar la calidad, para ir avanzando hacia el 2024 ya tener una propuesta de otro modelo de financiamiento que probablemente se va a parecer bastante al que Justicia ha estado implementando, porque como digo, no vamos a ser los pioneros nosotros, sino que el Servicio de Justicia Juvenil ya viene con otra lógica de financiamiento. Aquí es súper importante salir del eslogan, porque yo creo que muchas veces se instala la idea de que se trata de estatizar todo el sistema de protección especializada. Como decía yo, hay actores privados que han venido jugando un rol históricamente y lo van a seguir jugando porque además hacen muy bien su trabajo, pero necesitamos pasar de la lógica del voucher, que genera una serie de incentivos que en el caso de la protección especializada no han funcionado bien, y el Comité de Derechos del Niño se lo dijo al Estado de Chile, que muchas de las vulneraciones de derechos tienen que ver con la lógica de subvenciones con las que ha funcionado el sistema, para pasar a otro tipo de dinámica, pero sin que salgan los privados del sistema en su conjunto, además de fortalecer la oferta que es capaz de ofrecer el Estado, desde luego, y tenemos súper claro que además los problemas de vulneración de derechos no están presentes hoy día solo en las residencias que ejecutan privados, sino que también en las residencias de administración directa. Eso es algo que hay que partir por reconocer. Sí. Agregar algo, solamente decir que el cambio de lógica no es trivial, porque la práctica significa realmente empezar a generar institucionalidad con presupuesto basal. A nosotros nos parece que el sistema de subvenciones es un sistema precario en el sentido de que pueden entrar o salir actores con mucha facilidad, entre comillas, y por lo tanto también a las personas o a las fundaciones o a las instituciones que colaboran con nosotros es como un empleo precario, digamos, es un financiamiento precario que no necesariamente les permite incluso contratar profesionales y hacer un desarrollo profesional de sus equipos que sea a mucho más largo plazo. Señor Kuchel. Señor presidente, quiero consultar por su intermedio cuáles son los criterios y si van a cambiar los criterios respecto de las personas encargadas de atender a los menores en las distintas instancias y las herramientas de perfeccionamiento, de actualización permanente que se requieren. Gracias. Ahí, gracias, senador, por su pregunta. Y también le voy a dar la palabra a la subsecretaria, pero quisiera hacer un solo comentario inicial. Efectivamente, tenemos muchísimo problema, como todos sabemos, con el tema de las personas que están a cargo. Tenemos temas que tienen que ver con, por una parte, fatiga funcionaria, muchas veces, por otra parte, sueldos que no necesariamente están acordes, y también hemos tenido situaciones de vulneraciones de derechos bastante graves. Entonces, efectivamente, aquí hay un ámbito que se requiere, por una parte, profesionalizar, por otra parte, efectivamente, generar los incentivos económicos para que pueda haber capacitación. Y también tenemos que asegurar, instalar indicadores que tengan que ver con calidad, más que número de niños, etcétera. Hemos tenido ahí situaciones bien complejas. La subsecretaria les puede contar algunos de los casos.
pero en corto, digamos, además de lo anterior, en el traspaso de personal que hemos estado teniendo desde Sename hacia el Servicio Nacional de la Niñez, no ha sido un traspaso fácil. Ha sido un traspaso bien complejo. Entre otras cosas, tenemos temas de compromisos que no se han cumplido. Por ejemplo, hubo el compromiso de que no se traspasara personal que tuviera sumarios en curso. Sin embargo, al servicio de la niñez se traspasaba una cantidad de personas con sumario en curso, etcétera, bien importante, y tenemos un impasse en este momento que tenemos que resolver, porque en el fondo no se trata de crear un nuevo servicio y que se traspase el personal, digamos que el que está, no necesariamente el más calificado. O de deshacerse de personas que son conflictivas o que tienen sumario. Entonces, ese es un primer paso que estamos conversando bien seriamente y que tenemos, para ser súper sincera, alguna discrepancia entre nuestro equipo. Y también estamos conversando con las asociaciones de funcionarios porque efectivamente tampoco es fácil este traspaso para ellos. Hay mucha incertidumbre y mucha resistencia también. Entonces, subsecretaria, no sé si usted quiere ahondar. Señora Pérez, disculpas, pero me voy a tener que retirar porque tengo una reunión con el presidente de la Cámara para coordinar temas administrativos entre las dos cámaras. Pero después seré informado por los senadores de los otros temas que hablen. Gracias. Vaya, senador. Sí, el proyecto de ley que creó el Servicio de Protección Especializada, conocido como coloquialmente como Mejor Niñez, efectivamente subió bastante la barra en términos de exigir profesionalización y perfeccionamiento a los equipos. ¿Qué es lo que ocurrió? Ese servicio entró en funcionamiento el 1 de octubre y con lo que nosotros nos hemos encontrado es con que esa entrada en vigencia que fue muy, entendiendo el sentido de urgencia que había, de efectivamente ir mejorando las condiciones de vida de esos niños, niñas y adolescentes, entró en vigencia de un día para otro a escala nacional. Para que ustedes se hagan idea, el Servicio de Justicia Juvenil que todavía se está tramitando tiene un periodo de preimplementación de 3 años y luego se va a ir implementando primero en la zona norte, luego en la zona centro, es decir, en un proceso paulatino. El Servicio de Protección Especializada, por motivos que en este momento no vienen a cuenta, se implementó completamente el 1 de octubre del año pasado. Y lo que nosotros nos hemos encontrado es que se generaron algunos problemas de implementación que más allá de seguirlos identificando, estamos empeñados hoy día en resolverlos, porque la tarea que nosotros tenemos es resolver eso. Entonces, por ejemplo, el servicio entró en funcionamiento con el 42% de la dotación y todavía no llega al 70%. Eso quiere decir que hay residencias familiares con adolescentes muy complejos que deberían tener 30 profesionales, tienen 20, de esos 20, 10 están con licencia psiquiátrica y los otros 10 están haciendo lo mejor que pueden, pero viviendo situaciones de violencia, situaciones de inseguridad en su trabajo diario. Entonces, una de las primeras tareas que estamos trabajando en conjunto con el Servicio de Protección Especializada es completar la dotación, terminar de establecer una serie de procedimientos organizacionales básicos que se necesitan para que el servicio funcione mejor. Cuando el servicio tenga el 100% de su dotación, todos esos estándares de profesionalización, de perfeccionamiento que la ley contemplaba, se van a poder empezar a cumplir. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es, cuando vinimos a presentar con la ministra a la comisión de la Cámara, hace unas semanas nos decían, bueno, el servicio de Mejor Niñez al final es otro Sename. Y lo que nosotros les explicábamos es, hay que confiar en el trabajo legislativo que se hizo. La ley es una buena ley y el servicio cuando esté en régimen va a ser un buen servicio. Pero todavía estamos avanzando hacia allá. Yo creo que esperar que el servicio a 6 años de su implementación ya estuviera totalmente en regla, quizás era mucho exigir o quizás no, pero hoy día lo que estamos trabajando es para que el servicio efectivamente llegue a ser lo que en la ley quedó planteado, porque de verdad hay una elevación del estándar, no solo de acreditación, sino sobre todo de el nivel de perfeccionamiento que necesitan tener estos profesionales. Son profesionales que trabajan con las situaciones más complejas, chicos que han vivido vulneraciones en toda la trayectoria de su desarrollo, y a veces tú tienes profesionales recién egresados, sin ninguna especialización y que apenas tienen un mejor empleo, entre otras cosas por los problemas de situaciones laborales
que ocasiona el sistema de subvenciones se van a otros trabajos. Necesitamos que esos programas capten a los mejores profesionales porque la complejidad es altísima. Senador Kuchel. Por su intermedio, presidente, en términos generales, ¿cuántas niñas y niños acceden? ¿Por qué sistema al servicio y cómo egresan? En número, sexo, edad, para tener una idea panorámica, porque yo en primera reunión, la anterior no pude asistir, presidente, y no estoy al tanto. Gracias. Sí, en el servicio actualmente hay, puedo equivocarme en las cifras, pero del orden de 20.000 niños, niñas y adolescentes. La gran mayoría de ellos no están en residencia, que es lo que uno siempre tiene como la imagen, porque es además lo que ha causado más conmoción pública por las situaciones de vulneración de derechos. La gran mayoría están en programas ambulatorios. Esto quiere decir viviendo con sus familias, pero han vivido maltrato leve o han vivido vulneraciones de derechos no tan graves, entonces se trabaja con la familia y con el niño, pero sin sacarlo de su hogar. Los que se encuentran en residencias en general de organismos colaboradores y de administración directa son del orden de... son 6.000 los que están en cuidado alternativo y de esos el 60% hoy día está en familias de acogida, que es el sistema que a nivel mundial se recomienda, en lugar que los niños estén en residencias con muchos otros niños y que se rompe la dinámica familiar, que los niños estén en familias de acogida, lo que en Estados Unidos son las foster families. Afortunadamente en los últimos años en Chile hemos ido creciendo en familias de acogida y hoy día tenemos que el 60% de esos 6.000, yo soy mala para las matemáticas, pero el 60% de esos 6.000 aproximadamente están en familias de acogida, los restantes siguen en residencia. Lo que tenemos que aspirar a que ocurra es que cada vez haya menos niños en sistema residencial y que a los que por cualquier motivo de riesgo de su integridad inmediata tú tengas que sacarlos de su familia mientras trabajas con la familia para que el niño pueda volver, poder ubicarlos en familias de acogida, ya sea en familias de acogida de emergencia, familias que se ponen a disposición para recibir a un niño cuando hay que sacarlo de su casa, o también familias de acogida de más largo plazo, para luego evaluar si el niño vuelve con su familia o lo vas a tener que entregar en adopción en los casos en que no hay posibilidad de devolución. Yo diría que hay una proporción, a diferencia de responsabilidad penal adolescente, donde la mayoría son niños y adolescentes hombres. En protección especializada la proporción es como 60-40 mujeres, lo cual también te da una idea de que si bien en gran medida son los mismos niños los que están sincerando, son los mismos niñas y adolescentes los que están en justicia juvenil y en los nuestros. Los chicos de justicia juvenil, muchos pasaron por alguna residencia y viceversa, ¿sí? No son rutas tan distintas, pero en general son las chicas las que viven más vulneración, maltrato, explotación sexual comercial, abuso sexual, etc. De agregar que el tema del abuso sexual es un tremendo tema. Tenemos realmente situaciones tremendas de lugares donde básicamente se han transformado en lugares en los cuales se explotan las niñas que están ahí. Muchos de ellos han salido en la prensa últimamente y eso, la verdad es que es una urgencia, y en particular en lugares donde hay mucho flujo. Valparaíso, de hecho, es uno de los lugares donde tenemos problemas bien importantes, así que avanzar hacia estar realmente con apoyo de familias más que lugares en los cuales estén los niños internados, es un avance que probablemente va a ser muy significativo. Muy bien, como antiguamente le llamábamos los niños de Casa Nacional. En el campo. Tengo varios amigos que vienen de ahí. Ofrezco la palabra, senador Kuchel. Gracias, presidente. Cuando uno visita las escuelas, los colegios, a mí me digo, oye, ¿cuál es la situación de los niñitos en el curso? Y a mí me dicen, mire, yo me doy cuenta inmediatamente qué niñito va para delincuente.
porque conozco la situación en su casa, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las antenas que ustedes utilizan para prevenir? Prevenir o anticipar, porque muchas situaciones de riesgo se ven antes, en prebásica, básica, los profesores ya detectan, ya saben, antes de que sufran las niñitas, lleguen a sufrir, en fin. Y cuando se producen esos casos, ¿cómo prevenir? Por ejemplo, si un profesor me dice, mira, este niñito viene de un hogar de riesgo, este niñito está en riesgo. Eso quiere decir que ya en su casa hay problemas. ¿Cómo se trabaja ese hogar? ¿Cómo se trabaja el niñito? Los profesores a veces, sin necesidad de que llegue al sistema. Y quizás hay un porcentaje, no sé, un 20%, que es como la estadística típica, que se puede salvar antes. Si hay antenas o eso no está cubierto. Y si hay otros mecanismos que ustedes tengan para anticiparse antes de que lleguemos a una situación de mayor gravedad. Perdón, nuestra bilateral con el presidente, y una de las cosas que le señalamos al presidente es que el Ministerio de Desarrollo Social tiene que transformarse de ser un ministerio que es como una ambulancia que anda recogiendo heridos, a ser un ministerio que efectivamente sea capaz de anticiparse. Ahora, para eso, nosotros en el Estado, históricamente tenemos pocos mecanismos reales de coordinación interministerial o intersectorial. Se habla mucho, pero en realidad lo real es muy poco. La tendencia es a trabajar de manera muy fragmentada por las urgencias que tiene cada ministerio, cada sector, e incluso al interior de los ministerios también se produce la misma segmentación. Entonces hay una serie de oferta programática, por llamarle así, que existe, que pudiera articularse y coordinarse de mucha mejor manera. Independiente de la respuesta más específica a la pregunta, en estos momentos nosotros estamos iniciando y está liderando, de hecho, la subsecretaria, un trabajo que hemos llamado un comité técnico y una comisión interministerial, pero que tiene la obligatoriedad de la presencia de los ministros. También estamos trabajando con los ministros por separado, por ejemplo, con la ministra de Salud, ya hemos tenido, y todo ese equipo completo, tuvimos un par de reuniones en los cuales identificamos 12 puntos de trabajo conjuntos que tenemos que articular. Entre otros, el Chile Crece, que tiene una parte importante en salud y una parte importante con nosotros, y que en la práctica significa realmente el tomar a los niños y a los niños con más riesgo desde que nacen en adelante. El sentido del Chile Crece es efectivamente prevenir, es asegurar que los niños que aparezcan con riesgo se interviene en la familia y se intervienen de manera integral con programas de transferencias condicionadas de beneficios, con inserción en la red laboral, con inserción en la red educativa, etcétera. Ese programa, en el programa de gobierno dice que lo vamos a extender hasta los 14 años. No sé si vamos a tener los recursos para extenderlo hasta los 14 años, pero sí tenemos que reconstituir ese programa como un programa base para efectivamente hacer prevención coordinada. Y por otro lado, establecer mejor los mecanismos de intersectorialidad, que como usted de alguna manera implícitamente está señalando, no necesariamente son de lo más preventivo, sino que más bien estamos recogiendo heridos con la ambulancia una vez que se producen los daños. Subsecretaria. Junto con lo que señala la ministra en términos de que la mejor prevención que podríamos tener es un sistema de protección social que funcione oportunamente, es decir, que las familias tengan atención de salud mental oportuna, de vivienda oportuna, educación, que todo funcione. Si todo eso funcionara, ¿cómo debería funcionar los niños que necesitarían protección especializada o que infringirían la ley? Serían cada vez menos.
Ahora, junto con esas articulaciones para una protección social integral que estamos desarrollando y junto con el Chile Crece Contigo, que como bien decía la ministra, tiene alertas cuando un niño en su trayectoria del desarrollo va necesitando de apoyo específico, el sistema integral de garantías que yo mencionaba que la ley creó y que tenemos que implementar, tiene las oficinas locales de niñez. Hay 15 pilotos que ya existen en 15 comunas del país. Y esas oficinas locales tienen un sistema de alerta, que lo trabajamos en conjunto con la Subsecretaría de Evaluación Social, la SES, que se llama Sistema de Alerta Niñez, SAN. Lo que hace ese sistema, a través de un algoritmo, es que toma toda la información administrativa que hay de la familia de ese niño y te da un listado de niños de tu comuna que tienen alto riesgo de en algún momento ver vulnerados sus derechos si sigue su trayectoria tal como está. Y el trabajo que las oficinas locales de niñez hasta ahora han desarrollado en esas 15 comunas consiste en ir a buscar a esos niños. De hecho, los niños vienen ordenados como en una especie de ranking. Ahora, lo que se empezó a constatar durante el piloto, y por eso lo importante de pilotear cosas para ir detectando los errores, se detectó que como la información que se tiene no siempre es de buena calidad, entonces, por ejemplo, tú ibas a buscar a Pedro a su casa y Pedro ya no vivía ahí, o su familia ya había visto mejorar su situación, o Pedro ya estaba internado en una residencia. Como no tenías información de la mejor calidad, se complementó ese sistema, que es más bien un sistema de información con un algoritmo, como yo decía, con lo que se llaman alertas territoriales. Esto no es otra cosa que el encargado de convivencia del colegio, que la trabajadora social del consultorio te levanten alerta. A eso se le puso el nombre de sectorialista, pero es la vieja alerta que cualquier profesional que está en contacto con la familia puede levantar. Oye, en esta casa este niño llegó a control de niños sanos y no hay maltrato todavía, no hay moretones, pero tengo la impresión de que la mamá está deprimida y no está con atención y sabemos que una mamá deprimida o un papá deprimido es predictor de maltrato infantil. Entonces, las oficinas locales de niñez, combinando este sistema fantástico informático, pero que no funciona también porque no tenemos información de tanta calidad y estamos trabajando. Uno de los desafíos que la ministra va a liderar es cómo logramos tener sistemas de información de mejor calidad y tener un solo sistema en lugar de 500. Se combina con estas alertas que yo creo que nunca van a dejar de existir, porque tú siempre vas a necesitar que la profesora, que el encargado de convivencia te levante esa alerta, porque es el que mejor conoce día a día lo que le está pasando a esa niña, a ese niño. Los profesionales de la oficina local de niñez van a buscar a esos niños, niñas y adolescentes. Entonces, efectivamente, cuando logremos tener en todo Chile oficinas locales de niñez, deberíamos tener, si vamos generando los recursos que lo permitan también, un sistema donde logremos llegar antes. Quizás no en todos los casos, y quizás no en todos los casos tú vas a lograr cambiar esa trayectoria, como creo que también hay decisiones personales, hay agencia involucrada y todo, pero vas a poder lograr darle los apoyos oportunos a ese niño y a su familia. Sí, una cosa que hay un desafío, senador, es que estas oficinas locales de la niñez las tenemos que integrar con lo que existe en los territorios. Por ejemplo, con estas oficinas municipales, OPD creo que se llaman, no me acuerdo, las OPD, claro, que en la práctica hacen una función bastante similar. Entonces también hay que tener cuidado de que no agreguemos más institucionalidad, sino que más bien logremos combinar. Y hay experiencias muy bonitas. A nosotros nos tocó ir a, me parece que Padre de las Casas, donde tenían una oficina en la cual habían integrado todo lo que tenía que ver con las funciones de OLN, con las funciones municipales y con el Chile Crece Contigo. Entonces, y eso estaba en una ex escuela que había quedado abandonada y habían armado ahí todo el sistema integral de niñez relacionado. Entonces también tenemos que movernos un poquito hacia allá y no caer en la tentación de generar más institucionalidad y seguir fragmentando aún más el sistema. Y eso es un desafío no menor porque la tendencia es a generar institucionalidad más que fuerzas de tarea. Y eso es el trabajo que está liderando Rocío. Gracias, ministro. Solo un comentario. Espero que en estos proyectos de ley, sobre todo en el de subvenciones, exista un trabajo prelegislativo técnico, porque esto suena súper bonito, pero puede ser una bomba de tiempo. Claramente las instituciones
privadas sin fines de lucro prefieren 1000 veces un sistema que no sea de subvenciones, por supuesto. Tantas veces lo hemos escuchado en los colegios. Los mismos municipios les pasa lo mismo. Pero el trabajo prelegislativo técnico creo que es fundamental, porque, y en esto, miren, no es que yo quiera defender a estas instituciones, porque en Puente Alto, donde yo fui alcalde muchos años, está la Protectora de Infancia. Y me tocó una anécdota que cuando me tocó participar en la comisión, que hicieron esa gran comisión, el presidente Boric, que en ese tiempo era diputado, fue bien crítico con las instituciones, pero lo pescaron y lo invitaron y lo llevaron a un par de instituciones y cambió rotundamente su opinión del tremendo trabajo que se hacía con tan poca plata. ¿Ah? Y esto es como los aviones, cuando se cae uno todo el mundo sabe. ¿Ah? Y aquí hay muchas instituciones sin fines de lucro que hacen una tremenda pega al Estado. Pues, ¿sí? Esto tiene que ser un trabajo mixto, por eso que espero que no cometan el error que han cometido muchos gobiernos para atrás, de no hacer un trabajo técnico prelegislativo, porque se le da mucha riqueza en eso. Hay mucha gente que tiene mucha experiencia de muchos años trabajando y sabe cómo funcionar. Por eso que las antiguas usaban mucho las casas las familias de casas nacional, que ahí vivían familias. Yo conocí familias que vivían de eso y tenían 3, 4 niños y los criaban. Yo tenía una vecina que decía que tenía 25 hijos. Y cuando había un cumpleaños de ella para la Navidad, llegaban los 25 a verla, porque había criado a 25 personas en una etapa importante de su vida, y era un trabajo súper bonito, súper bonito. Así que yo creo que si no ofrezco la palabra, si no, senadora Campillay, ¿quiere decir algo? Ahora sí. Ah. La verdad, presidente, es como un pensamiento que quiero como expresarles. ¿Qué hacemos con los niños que son violentados, violados, cuando son niños felices, que en sus familias no tienen problemas, son familias normales, y estos niños, por otros desarmados, son violados y muchas veces asesinados? ¿Cómo poder subir las penas y que se conviertan en penas efectivas para que esto no ocurra, para poder también protegerlos a ellos? Porque muchas veces las familias tratamos de darle todo lo que podemos a nuestro hijo, el amor, el cariño, sus estudios, y llegan hombres y los violan, y como les dije antes, los matan. ¿Cómo hacerlo para poder evitar eso? O por lo menos dar penas efectivas que sean ejemplificadoras para que esto no vuelva a ocurrir. Se lo digo a todos los senadores que hoy están aquí por su intermedio, presidente, porque hace unas semanas atrás en donde yo vivo, se viola a un niño, el cual se le apaga su luz, porque era un niño feliz, porque crecía en una familia feliz, y de un momento a otro se le apaga su luz como niño. Y ahí viene un montón de problemas. Y necesita un montón de ayuda. ¿Y cómo lo hacemos para que ese niño siga adelante? ¿Cómo lo hacemos para que en un futuro pueda vivir tranquilo y crecer? La verdad, muchas veces llevan su pena hasta adultos. Y la pena es más grande cuando la persona que lo violó no está preso. Y cuando llegan a mitad de la condena y salen y les dan la libertad. La verdad es una pena tremenda
el no poder llegar antes a esos niños y que les pueda ocurrir estas situaciones horribles. Era como un pensamiento, una pena que tenía de antes. Y bueno, poder hacer algo por ellos también. Gracias, senadora. Es evidente que un violador a un niño merece un castigo inmenso. Hay un proyecto de ley en trámite, el decreto número 30, en el fondo modifica el Código Penal, así que el boletín 11-723-07 lo vamos a revisar, eso hay que estudiarlo, hay que invitar a penalistas, etcétera, etcétera, pero yo creo que la misión de esta comisión está ampliamente cumplida. Por lo tanto, yo le agradezco, ministra, le agradezco, subsecretaria, a usted y a todo su equipo que hayan venido, ¿ah? Y vamos a trabajar. Pedirle a los senadores, o sea, a las senadoras y senadores de esta comisión que se comuniquen con la Secretaría si quieren que veamos algún proyecto en especial que esté en funcionamiento para ver cómo lo vamos a hacer, porque en la presentación que nos hizo la ministra, la mayoría de los proyectos están en otra instancia, todavía no están acá. No sacamos nada con decir que lo vamos a ver nosotros si está en la Cámara de Diputados. Y quedamos que para la próxima, después de la Semana Regional, invitamos a la defensora de la niña. ¿Les parece? Senador Kuchel. Señor presidente, acá en nuestro poder, la Secretaría nos ha dejado una excelente informe de la propia defensora de la niñez, del ministro de Salud, don Enrique París, en su momento, de investigaciones, de Carabineros. Quiero proponerle si pudiéramos entregarle a la señora ministra una copia de esta misma información, porque puede ser de su interés. Es muy, me parece importante. Es que yo creo que no la tiene, porque ha sido solicitada por esta. Le lo enviamos. Agradeceríamos mucho toda información que nos puedan proporcionar. En general, nosotros estamos muy coordinados con la defensora de la niñez, pero nos parece que siempre la información que ha pedido el Senado es muy útil para nosotros. Muchas gracias, senador. Ministra, perdón, la Secretaría, yo lo que les pediría, creo que lo dije la otra vez, es que automáticamente todos estos tipos de documentos sean enviados a los asesores que hayan inscrito ustedes para hacerlo automáticamente. ¿Ah? Ya. Entonces, habiéndose cumplido el efecto, o sea, sí, subsecretaria. Perdonen la falta de protocolo. Recordé algo importante que se me había olvidado mencionar. Trimestralmente, la Subsecretaría de la Niñez le ha estado informando a esta comisión respecto del avance de las oficinas locales de niñez. Tenemos un compromiso con eso. El plazo que tenemos para eso es el 29 de abril, entonces queremos que sepas que estamos trabajando en el informe trimestral del primer trimestre de este año y se los vamos a hacer llegar oportunamente. Podríamos en algún minuto más adelante hacer una visita y conocer una o dos oficinas para ver cómo funciona. ¿Ah? Entonces, agradeciéndole, ministra, a su secretaria, a su equipo y a los senadores y senadoras que han venido, levantamos esta sesión.